oxígeno, ahora que vimos cómo se transporta el oxígeno, vamos a ver cómo se transporta el dióxido de carbono. Pues también lo hace por el plasma y también lo hace por la hemoglobina. 10% de todo el dióxido se transporta en el plasma y el 30% por la hemoglobina. Y bueno, es interesante saber que la hemoglobina capta con mayor facilidad el dióxido de carbono que el oxígeno, lo cual, bueno, pues ahorita vamos a ver por qué es conveniente, sobre todo cuando se hace la respiración a nivel de los tejidos. Y aquí lo vemos. Todo empieza cuando inspiramos aire. El aire atmosférico está a una presión de 159 milímetros de mercurio. Este es el oxígeno presente en el aire. Y el dióxido de carbono está a una presión de 0.3 milímetros de mercurio, bajititita, muy bajita. La presión alta atmosférica del oxígeno provoca que entre con facilidad. Y la presión bajísima de dióxido de carbono provoca que el dióxido de carbono salga con facilidad. Porque en el alveolo tenemos una presión de oxígeno menor. Entonces, si en el aire es mayor, entra oxígeno. Ahora, el dióxido de carbono. En el aire la presión es infinitamente baja, 0.3 milímetros de mercurio. Pero en el alveolo es muy grande, es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, por esas diferencias de presión, el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. Ok, ya lo habíamos analizado, lo volvemos a poner aquí, pero vamos a seguir la ruta. Este alveolo, a través de sus capilares pulmonares, a través de las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda y de ahí pasan al ventrículo izquierdo, a través de la válvula mitral y todo, van a llevar sangre a todos los órganos, tejidos y demás, y van a regresar otra vez al corazón y va a regresar a los pulmones y otra vez. Así es un ciclo interminable desde que uno nace hasta que uno muere. Bueno, en la segunda etapa de este ciclo vemos las presiones. Si se han dado cuenta, hemos hablado de la presión, no la presión sanguínea, sino la presión del oxígeno y la presión del dióxido de carbono, que son gases respiratorios y que se transportan en la sangre. Entonces, la sangre oxigenada que está en el corazón y que sale de él tiene una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, alta. Entra en el pulmón a 105 y aquí casi no se pierde nada de presión. Y se conserva la presión del dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que el corazón manda esta sangre con estas presiones de oxígeno y de dióxido de carbono. Manda esa sangre a todos los tejidos. Y los capilares que van a recoger el dióxido de carbono y van a suministrar oxígeno a todos los tejidos, pues son los que llevan a esta presión de oxígeno y de dióxido de carbono, pues estos gases. Ahora, ¿qué pasa en las células de los tejidos? También hay dióxido de carbono y también hay oxígeno, y también entra oxígeno y sale dióxido de carbono. ¿Por qué entra y sale? Por lo siguiente, vean ustedes. En las células de los tejidos, la presión de oxígeno es muy baja. 40 milímetros de mercurio. Gracias a eso, el oxígeno puede entrar porque en los capilares está a 100 milímetros de mercurio o poquito menos. Entonces esto hace que se empuje oxígeno de los capilares sistémicos hacia los tejidos, a todas las células del cuerpo. Porque aquí es baja y acá es alta. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Estas células ya hicieron su metabolismo, ya produjeron dióxido de carbono y están llenas de dióxido de carbono, entonces la presión es grande.
es de 45 milímetros de mercurio. Y esta sangre viene con una presión de dióxido de carbono de 40. De 40. Entonces ahora va a pasar lo contrario. En lugar de que se meta este dióxido de carbono a las células, este dióxido de carbono de las células, debido a que tienen más presión, salen hacia donde hay menos presión. Y de donde hay menos presión son los capilares. Y este capilar que venía con sangre oxigenada, ahora esa misma sangre se desoxigenó y recibió dióxido de carbono. Y por la vena cava superior llegan a la aurícula derecha, de ahí a través de las válvulas tricúspide y pulmonar y todo, van hacia los pulmones donde hacen todo lo que ya vemos. Aquí, ¿cómo llega la sangre desoxigenada? Oxígeno, 40 milímetros de mercurio, dióxido de carbono, 45. Vean cómo se perdió presión de oxígeno y se ganó presión de dióxido de carbono, lo cual es bueno, porque en los pulmones es lo que se ocupa. Si llega al alveolo esta presión de oxígeno, acá afuera que hay muchísima, pues se va a meter el oxígeno. Y si llega esta presión de dióxido de carbono, pues el dióxido de carbono va a salir en la expiración, porque afuera hay muy poco. Todo fluye de donde hay mucho hacia donde hay poco. Eso se llama gradiente de presión o diferencia de presión. Es lo mismo. Y gracias a esos gradientes, pues tenemos esos flujos, los que deben ser de manera correcta. Y compañeros, pues sería todo por la fisiología del aparato respiratorio. Sería cuanto. Estoy a sus órdenes para aclarar dudas. Espero sus comentarios en YouTube o en la clase o en Classroom o en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp que tenemos acerca de estos temas. Saludos y que pasen muy buen día, tarde o noche.